Bienvenidos a mi canal. Soy y hoy estoy súper emocionado /diagonal de traerles un vídeo que, bueno, promete ser un poquito picante. Ya vieron el título, ¿verdad? Mert Afra en París, secreto romántico revelado, escenas de pasión. Y sí, lo que se imaginan, es exactamente lo que vamos a explorar. Para los que no los conocen, Mert y Afra son dos de los nombres más candentes en la industria del entretenimiento turco. Y, hay, París. La ciudad del amor. La combinación perfecta para una historia que nos va a dejar suspirando y, bueno, quizás un poquito boquiabiertos. Hoy vamos a sumergirnos en el romance turbulento, en las miradas cómplices, en las escenas que nos dejaron con el corazón latiendo a 1000 por hora. Vamos a analizar con lupa cada detalle de esta historia que se desarrolla en las calles empedradas de París. ¿Están listos para descubrir los secretos de esta pareja? Porque yo sí. Pero antes de que empecemos con el drama, la pasión y todo lo bueno, les recuerdo que si son nuevos por aquí, por favor, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de los futuros vídeos que vamos a preparar. Hay mucho contenido emocionante por venir, así que no se lo pierdan. Activen la campanita para no perderse nada. Y ahora sí, comencemos. Así que, ¿qué sabemos de Mert y Afra? Pues son dos personalidades que han capturado la atención del mundo. Su historia es un torbellino de emociones y París. París es el telón de fondo perfecto para que esa historia se desarrolle. Imaginen la escena, las luces de la Torre Eiffel brillando en la noche, el aroma de los croissants recién horneados flotando en el aire, el encanto de los cafés en las esquinas. Es el ambiente perfecto para enamorarse. Pero, ¿quiénes son realmente Mert y Afra? Permítanme darles un breve resumen para aquellos que quizás no estén familiarizados con estos nombres. Mert, conocido por su mirada penetrante y su encanto irresistible, es un actor que ha conquistado corazones con su carisma y su habilidad para interpretar personajes complejos. Su presencia en la pantalla es magnética y su capacidad para transmitir emociones sutiles lo ha convertido en uno de los actores más solicitados de Turquía. Afra, por su parte, es una actriz talentosa y versátil, conocida por su belleza cautivadora y su habilidad para dar vida a personajes femeninos fuertes e independientes. Su interpretación es profunda y su habilidad para conectar con el público a través de su trabajo la ha convertido en una estrella en ascenso. Juntos, Mert y Afra forman una combinación explosiva, una pareja que irradia una química innegable tanto dentro como fuera de la pantalla. Ahora adentrémonos en el corazón de esta historia, en ese París que sirve como escenario de sus encuentros y desencuentros. La elección de París como telón de fondo no es casualidad. La ciudad del amor con sus monumentos icónicos, sus calles llenas de historia y su atmósfera romántica, ofrece el ambiente perfecto para una historia de pasión y deseo. La Torre Eiffel, el Sena, los cafés con terrazas, cada rincón de París se convierte en un testigo silencioso de los momentos compartidos por Mert y Afra. En este vídeo, vamos a profundizar en el análisis de algunas de las escenas más memorables de esta historia. Esas escenas que nos hicieron suspirar, que nos emocionaron hasta las lágrimas, y que nos mantuvieron al borde de nuestros asientos. Vamos a examinar cada detalle, cada gesto, cada mirada, para comprender mejor la dinámica entre Mert y Afra. Una de las cosas más fascinantes de esta historia es la evolución de sus personajes. Mert y Afra no son simplemente amantes apasionados. Son individuos con sus propias historias, sus miedos, sus sueños y sus inseguridades. A medida que la trama avanza, vemos cómo sus personajes se desarrollan, cómo se enfrentan a sus propios demonios internos, y cómo aprenden a confiar y a apoyarse mutuamente. En particular, me gustaría centrarme en la forma en que los directores y guionistas lograron construir una atmósfera de tensión sexual y deseo. Utilizando la iluminación, la música, la puesta en escena y, por supuesto, la interpretación magistral de Mert y Afra, lograron crear escenas que eran a la vez hermosas y provocadoras. La forma en que se miran, la forma en que se tocan, la forma en que se hablan, todo contribuye a crear una sensación de expectación, de anticipación, que nos mantiene pegados a la pantalla. Una de las escenas más icónicas de esta historia es, sin duda, la escena en el restaurante. Recuerdo la primera vez que la vi, y aún hoy, me estremezco al recordarla. La tensión entre Mert y Afra era palpable, casi tangible. Cada palabra, cada gesto, cada mirada, estaba cargada de significado.
La conversación, llena de insinuaciones y dobles sentidos, nos dejaba con la sensación de que algo grande estaba por suceder. Y la forma en que se acercan, la forma en que sus manos se rozan, la forma en que sus ojos se encuentran. ¡Ay, Dios mío! Es una escena que nos demuestra que el amor y la pasión pueden surgir en cualquier lugar y en cualquier momento. Otra de las escenas que me gustaría destacar es la escena en el puente. La ciudad de París, con sus luces y su encanto, se convierte en el telón de fondo perfecto para un momento de conexión y complicidad entre Mert y Afra. La música, suave y melancólica, acompaña sus gestos y sus miradas. Es una escena que te hace creer en el amor verdadero, en el amor que lo puede todo. Pero esta historia no solo se centra en el romance y la pasión. También aborda temas más profundos como la confianza, el perdón y la importancia de la comunicación en una relación. A través de sus personajes, la historia nos muestra que el amor no siempre es fácil, que requiere esfuerzo, compromiso y a veces incluso sacrificio. No podemos olvidar las escenas íntimas, esas escenas que nos muestran la conexión profunda que existe entre Mert y Afra. Esas escenas donde el mundo exterior desaparece y solo existen ellos dos. La forma en que se tocan, la forma en que se besan, la forma en que se entregan el uno al otro. Es pura poesía, una expresión de amor y deseo que trasciende las palabras. El vestuario, la iluminación, la música, todo contribuye a crear la atmósfera perfecta para estas escenas. Los directores y el equipo técnico hicieron un trabajo impecable, creando un ambiente de intimidad y sensualidad que nos permite adentrarnos en el mundo de Mert y Afra y vivir sus emociones. Y por supuesto, no podemos olvidar el impacto que esta historia tuvo en la cultura popular. La cantidad de memes, edits y comentarios en las redes sociales fue simplemente increíble. Mert y Afra lograron conectar con el público de una manera que pocos artistas han logrado. Su historia se convirtió en un fenómeno y su popularidad se extendió por todo el mundo. Pero, ¿qué es lo que hizo que esta historia fuera tan especial? Creo que la clave está en la química entre Mert y Afra, en la forma en que lograron transmitir emociones reales y auténticas. También creo que la historia abordó temas universales, como el amor, la pasión, la vulnerabilidad y la búsqueda de la felicidad. Todos hemos experimentado, o soñado con experimentar, algo parecido. En este vídeo, hemos explorado el mundo apasionado de Mert y Afra en París. Hemos visto cómo la ciudad se convierte en el escenario perfecto para una historia de amor y deseo. Hemos analizado las escenas más icónicas, donde la química entre los protagonistas es innegable. Hemos hablado sobre la evolución de los personajes, sobre los conflictos y los momentos de felicidad. Y por supuesto, hemos resaltado el impacto de esta historia en la cultura popular. Sin embargo, hay mucho más por descubrir. La historia de Mert y Afra es rica en matices y detalles. Cada escena, cada diálogo, cada gesto esconde un secreto. Y es precisamente eso lo que la hace tan adictiva. Para aquellos que aún no hayan visto esta historia, les recomiendo encarecidamente que lo hagan. Es una experiencia que no olvidarán. Prepárense para suspirar, para emocionarse y para creer en el amor verdadero. Y para aquellos que ya la han visto, los invito a que la vuelvan a ver. Cada vez que la vean, descubrirán algo nuevo. Presten atención a los detalles, a las sutilezas, a las emociones que se transmiten a través de la pantalla. Y por supuesto disfruten del viaje. ¿Cuál fue su escena favorita? ¿Qué fue lo que más les gustó de la historia? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre este tipo de temas. Comparte tus reflexiones, tus teorías y tus emociones. La conversación no ha terminado. Y antes de irme, recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de los futuros vídeos que vamos a preparar. Apóyenme para que podamos seguir creando más contenido emocionante. Y activen la campanita para no perderse nada. Por último, quiero agradecerles a todos y a todas por acompañarme en este viaje. Ha sido un placer compartir mis pensamientos y emociones sobre esta historia con ustedes. Gracias por su tiempo, su atención y su apoyo. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima. Chao, chao.
Y no olviden, la magia del cine reside en su capacidad de transportarnos a mundos nuevos, de hacernos sentir emociones profundas y de hacernos creer en el amor, la pasión y la magia. Hasta la próxima.